acción de la vitamina D como una hormona inmunomoduladora. Vamos a hacer un esbozo general, vamos a tocar algunos temas como generalidades, los niveles séricos de vitamina D recomendados, en qué niveles de vitamina D ya estamos en deficiencia y nos altera ya el sistema inmune, y cómo interfiere esta inmunomodulación en el sistema inmune, en las enfermedades infecciosas y en las enfermedades autoinmunes. Dentro de las generalidades vamos a hablar que la vitamina D tiene un papel trascendental en el metabolismo del calcio y del fósforo, que nos va a dar una salud ósea, un metabolismo óseo y mineral adecuado para darnos una homeostasis y que nos regula este sistema de lo que es el calcio y el fósforo para darnos una salud ósea principalmente y evitar el raquitismo en niños y evitar la osteomalacia en adultos. Por medio de 3 funciones se regula esta función de lo que es de la homeostasis del calcio y del fósforo a base de la absorción intestinal de estos minerales, la excreción renal, donde va a haber una mayor o menor reabsorción, y la resorción ósea. Esto con la finalidad de mantener principalmente la mineralización en los huesos y una salud ósea adecuada. Pero también tenemos funciones a nivel inmunológico, que es lo que nos va a atañar en esta plática ahorita de tratar, donde vamos a ver que participa también en procesos antiinflamatorios e inmunomoduladores. Para que la vitamina D trabaje se requiere de un receptor. Este receptor lo encontramos en varias células del sistema inmune, como es los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos y los linfocitos T y los linfocitos B. Dentro de los efectos inmunomoduladores que se han demostrado de la vitamina D están la inhibición de la proliferación de células dendríticas. De esta manera va a disminuir la presentación antigénica, inhibe la proliferación de linfocitos T, modula la secreción de citocinas y esto en general nos va a dar un panorama tolerogénico del sistema inmune. Por lo tanto, es importante y crucial estas acciones en la inmunidad innata y adaptativa, y niveles deficientes de vitamina D nos van a conllevar a una desregulación o un problema, una alteración en el sistema inmune. Las fuentes de la vitamina D, ¿cómo llegamos a adquirir nosotros en el organismo la vitamina D? Principalmente el 80-90% de la vitamina D se produce por la radiación ultravioleta. El otro 10 o 20% restante lo logramos con la alimentación. Encontramos la vitamina D en las carnes, en el pescado, en la leche, en los huevos y en lo que es alimentos de origen vegetal como los hongos. Pero también hay suplementos a nivel farmacológico que podemos utilizar para tener el aporte adecuado de vitamina D. En cuanto a la alimentación, se recomienda ingesta de 400 a 800 unidades internacionales de vitamina D para tener los niveles adecuados de lo que es la vitamina D en su forma activa, que es el calcitriol. El 80-90% quedamos que se produce con la radiación ultravioleta. Los rayos ultravioleta B, que tienen una onda de ancho de 290 a 315, provocan que lo que es en la piel se encuentra el 7-dehidrocolesterol. Con la radiación ultravioleta, se transforma en colecalciferol, que es la vitamina D3. Posteriormente, este colecalciferol, que es la vitamina D3, se une a proteínas plasmáticas, se va a transportar a nivel sanguíneo hacia el hígado, donde va a presentar una primera hidroxilación por la enzima 25-hidroxilasa, que va a convertir el colecalciferol o vitamina D3 en el 25-hidroxicolecalciferol. A nivel sanguíneo se vuelve a unir a la proteína plasmática, es transportado al riñón, va a seguir su vía sanguínea, va a sufrir una segunda hidroxilación por la enzima alfa-1-hidroxilasa y nos va a formar del 25-hidroxicolecalciferol el 1,25-dihidroxicolecalciferol. Esta es la forma activa en la cual la vitamina D trabaja y hace sus funciones. Como nosotros la medimos en sangre, como nosotros vemos los niveles séricos para ver si están adecuados o en deficiencia, es con el 25-hidroxicolecalciferol, pero la forma activa es el 1,25-dihidroxicolecalciferol. ¿Cómo funciona el
este 1,25 dihidroxicolecalciferol, encontramos que con ayuda de la paratormona, la célula paratiroidea produce paratormona. Esta paratormona favorece que se realice la unión de lo que es el 1,25 hidroxicolecalciferol hacia los receptores. Atraviesa la membrana de las células. Tenemos receptores de este 1,25 dihidroxicolecalciferol en lo que es el intestino, en lo que es el hueso, en lo que es el riñón, pero también tenemos en la piel, en los queratinocitos, en el páncreas y tenemos en las células inmunes que les comentaba. La paratormona hace que en el intestino se absorba el calcio de la dieta que ingerimos por medio de una proteína fijadora. Esta proteína fijadora absorbe el calcio a nivel intestinal para que se mantengan los niveles adecuados de calcio sérico y que haya una homeostasis de este mineral. En el riñón, los túbulos contorneados proximales realizan una resorción del calcio dependiendo de los niveles séricos, una mayor o una menor resorción, y lo que es en el hueso, cuando hay cantidad de vitamina D adecuada, nos favorece la mineralización ósea y que el calcio se meta al hueso y que el hueso esté saludable. Todo esto es regulado por la paratormona con mecanismos de retroalimentación positiva y negativa dependiendo de los niveles séricos del calcio. Ahora vamos a ver los niveles séricos adecuados que se manejan. Hasta el momento no hay un sistema de corte, un sistema de definición adecuada que mantenga los niveles en un solo estándar. Diferentes organizaciones de medicina, tanto de medicina interna, cirugía, pediatría, manejan diferentes niveles séricos, pero el punto de corte que tenemos aquí es el que más se llega a manejar, donde tenemos lo que es los valores suficientes de vitamina D expresados en nanogramos por mililitro. Se refiere a más de 30 o igual a 30 nanogramos por mililitro, o lo que equivale a mayor o igual a 75 nanomoles por litro. Cuando estamos en menores de esta cantidad, empezamos a tener datos de insuficiencia, pero lo que nos llama la atención es cuando ya estamos en deficiencia de vitamina D, con estos niveles menor de 20 nanogramos por mililitro o menor a 20 nanomoles por litro. Y cuando tenemos una deficiencia grave o severa, donde ya se compromete la función incluso del metabolismo del calcio y donde hay raquitismo y osteomalacia en niños y adultos respectivamente, tenemos unos niveles menores de 10 nanogramos por mililitro o lo que equivale a menos de 25 nanomoles por litro. Cuando tenemos una baja de vitamina D, unos niveles séricos del 25 hidroxicolecalciferol menor de 30 nanogramos, es cuando empezamos a ver alteraciones en la función del organismo. Ahora sí vamos a entrar a lo que es las funciones inmunomoduladoras de la vitamina D en el sistema inmune. ¿Qué se ha demostrado que ha funcionado en la vitamina como inmunomodulación en el sistema inmune? Vamos a ver que la vitamina D se ha demostrado que modula la respuesta inmune a través de una interacción con el receptor que es muy necesaria para que se presente esta función. Este receptor se expresa en las células presentadoras de antígeno, en las células dendríticas, en los macrófagos, linfocitos T, B y en los neutrófilos. En 1985, Manolagas demostró que los linfocitos tenían receptores para que esta vitamina D trabaje. Y en el año 2000 se demostró que estos receptores se expresan en una mayor cantidad en los linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD4 y macrófagos los expresan con una menor cantidad y los linfocitos B tienen una escasa cantidad de receptores para la función de la vitamina D. El receptor se encuentra en lo que es el núcleo de estas células que les comentaba y se requiere que se una la vitamina D en forma activa, el calcitriol, con lo que es el receptor de la vitamina D para modular la transcripción genética y hacer los procesos moleculares e inmunes que se presentan actuando sobre estos factores de transcripción que están aquí, el factor nuclear de células T activadas y el factor nuclear kappa beta. Al hacer la transcripción de la señal a estos factores de transcripción, nos va a mejorar o vamos a estar involucrados en la proliferación
maduración, diferenciación, activación de todas las células inmunes. Dentro de la inhibición de la diferenciación y maduración de las células dendríticas, ¿cómo actúa? Los monocitos normalmente son capaces de diferenciarse en macrófagos y células dendríticas para poder hacer la fagocitosis e iniciar la respuesta inmune. Estas células dendríticas necesitan madurar para hacer esta función y hacer la presentación antigénica a los linfocitos T específicos. La maduración de estas células dendríticas implica que se haga un aumento en la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 hacia los linfocitos y que también haya un aumento en las moléculas coestimuladoras B7-1, B7-2 y el CD40. Cuando inhibimos la diferenciación, proliferación y maduración de células dendríticas, hacemos que haya una menor presentación hacia los linfocitos T y logramos una tolerancia inmunológica en pacientes que tienen problemas de autoinmunidad. En los linfocitos, ¿cómo es que hace su acción inmunomoduladora? Los linfocitos TCD4 normalmente se pueden dividir en dos subclases principalmente, que es el TH1 y el TH2, según el perfil de citocinas que se elaboren después del estímulo antigénico. Cuando tenemos una subpoblación TH1, se producen interleucinas proinflamatorias, como es el interferón gamma, la interleucina 2 y otras interleucinas como la interleucina 12, el factor de necrosis tumoral, que se relaciona con respuestas de inmunidad celular. Cuando tenemos una subpoblación TH2, se producen citocinas como la interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13 y se relaciona con una inmunidad a nivel humoral y con un proceso antiinflamatorio. La acción indirecta hacia los linfocitos, mejorando la inmunidad o siendo un inmunoregulador de la vitamina D, es actuando sobre todo estimulando las células presentadoras de antígeno. Al inhibir la maduración de las células dendríticas o las células presentadoras de antígeno, se reduce la producción de interleucina 12 y al reducir la producción de interleucina 12 hay una alteración en la maduración de los linfocitos. Esta interleucina 12 es muy necesaria para que el linfocito TH1 madure. Entonces, al inhibir esta maduración de células dendríticas, hay disminución en la interleucina 12, hay disminución en la maduración de los linfocitos y esto también estimula la secreción del factor de crecimiento transformante beta. Acumulando estas dos acciones, o teniendo estas dos acciones, disminución de la interleucina 12 y aumento en la secreción del factor de crecimiento transformante beta, se suprimen acciones proinflamatorias del sistema inmune de los linfocitos TH1 y nos favorece un efecto tolerogénico. Y finalmente, en el efecto de la apoptosis, ¿cómo nos ayuda a la vitamina D? Normalmente la apoptosis es una muerte celular programada para mantener una homeostasis a nivel celular de todo el organismo y del sistema inmune. Eso es lo que se presenta normalmente, uniéndose el FAS y el FAS ligando, se ocasiona lo que es la muerte celular y se eliminan los linfocitos T autorreactivos, desarrollando tolerancia hacia los propios antígenos y habiendo una alteración en esta apoptosis, se van a presentar con mayor frecuencia enfermedades autoinmunes. La apoptosis de células dendríticas y de linfocitos T reactivos está aumentada por la vitamina D3 y esto contribuye a una tolerancia periférica para mejorar la defensa del sistema inmune. En pacientes que se altera esta tolerancia, vamos a ver que se van a presentar las enfermedades autoinmunes. ¿Cómo modula la vitamina D lo que es el trabajo en las enfermedades infecciosas? Vamos a desglosarlo ahorita. Vamos a ver cómo funcionan lo que es la vitamina D como inmunomodulación en enfermedades infecciosas. Primeramente, la vitamina D estimula la producción de péptidos antimicrobianos. Estos péptidos antimicrobianos están constituidos por aminoácidos que son bactericidas y que van a tener varios efectos para destruir los patógenos y las bacterias. El 1,25 de hidroxicolecalciferol, que es el calcitriol, favorece que el sistema inmune empiece a producir lo que es la estimulación y la producción de estos péptidos antimicrobianos, que se conocen como catelicidinas y defensinas alfa y beta. Las catelicidinas
principalmente funcionan para quimiotaxis, pero también son microericidas, y las defensinas alfa se encuentran en lo que es las células del endotelio del aparato digestivo, y las defensinas beta se encuentran en los otros epitelios respiratorio y urinario. Y estas defensinas habilitan el sistema de defensa contra agentes patógenos. ¿De qué manera hacen estas funciones de inmunomodulación? Alterando la permeabilidad de las membranas de las bacterias y rompiendo estas membranas celulares, ocasionando la muerte de la bacteria o del parásito. Inhibe la síntesis de DNA o RNA, o se activan algunas enzimas que ocasionan la lisis de este patógeno. Esa es la forma como estos péptidos antibacterianos trabajan y modulan la respuesta inmune antibacteriana en un aspecto importante de esos péptidos. Como otra acción inmunomoduladora, se regula la expresión de unos receptores que son los receptores tipo TOL. Estos receptores reconocen patógenos por patrones moleculares y ocasiona identificación y destrucción de estos patógenos, pero cuando esto se mantiene de una manera aumentada, se produce una gran inflamación y un daño tisular. La vitamina D atenúa los efectos de los TLR, permitiendo una mejor respuesta ante los agentes infecciosos, disminuyendo el proceso inflamatorio y el daño tisular ocasionado. Además, el TLR2 y el TLR4 favorecen que las células presentadoras de antígeno se haga la señalización adecuada, presentando lo que es una mayor cantidad de receptores de la vitamina D y la enzima alfa-1 hidroxilasa que se encuentra en las células inmunes, para que se pueda hacer el trabajo de lo que es la producción de vitamina D3 en las células inmunes. Otro mecanismo que actúa de inmunomodulación en las enfermedades bacterianas es que se estimula la quimiotaxis, se estimula la fagocitosis por medio de los monocitos y macrófagos, niveles séricos adecuados mayores de 50 nanomoles por mililitro hacen que esto se mantenga intacto. Cuando hay niveles menores a 50, los monocitos y macrófagos no son capaces de iniciar una respuesta inmune. Entonces es importante mantener estos niveles de 50 hacia arriba para que los macrófagos y los monocitos puedan iniciar esa respuesta inmune. También regulan la síntesis de citocinas de los linfocitos T, disminuyendo las citocinas proinflamatorias de los linfocitos TH1 y aumentando las citocinas del perfil TH2. Además de que también se regula la síntesis de los anticuerpos que van a defender contra infecciones también de los linfocitos B. Y tocando el tema de las enfermedades autoinmunes, ¿cómo inmunomodula la vitamina D en pacientes con enfermedades autoinmunes? Se han demostrado en varios estudios de investigación, in vivo e in vitro, que han tenido algunas funciones de la vitamina D, como la inhibición de citocinas proinflamatorias del perfil TH1, hay una reducción en la presentación de antígenos y una estimulación de células T, aumento de las células T reguladoras, un cambio del fenotipo de las células TH1 y TH17 hacia un fenotipo TH2, disminuyendo las citocinas proinflamatorias, y hay un cambio de polarización también de los macrófagos de M1 hacia un fenotipo M2. Estas son las funciones de inmunomodulación que se han demostrado en estudios de investigación in vivo e in vitro de la vitamina D. En enfermedades autoinmunes se ha demostrado que en pacientes con lupus, artritis reumatoide, esclerosis múltiple y enfermedad inflamatoria intestinal, la vitamina D, cuando se administra, da una mejor evolución de esta enfermedad. Y se recomienda que se pueda utilizar en pacientes con fibromialgia o pacientes con lupus, ya que estos pacientes, por sus molestias, el exponerse al sol exacerban sus síntomas, y estos pacientes, al no estar expuestos al sol, van a tener unos niveles bajos de vitamina D. Por eso se recomienda estar suplementando con vitamina D estos pacientes y mejorar su evolución de su enfermedad. En trasplantes se ha visto también que disminuye el rechazo, la vitamina D3, disminuye el rechazo por medio de la disminución de la expresión de las moléculas coestimuladoras en las células presentadoras de antígeno y inhibiendo la activación de los linfocitos T, de esta manera asegurando que el trasplante sea mejor aceptado por el paciente, mejorando la sobrevida. Aún en investigación están la vitamina D sobre la presencia o del desarrollo de algunas enfermedades crónicas como es la diabetes, como es las enfermedades cardiovasculares o incluso el cáncer.
pero ahí todavía no se tienen muchos conocimientos, se requieren más estudios para demostrar la utilidad de la inmunomodulación de la vitamina D en estas enfermedades crónicas. Y como mensajes para llevar a casa, vamos a comentar que la vitamina D desempeña un papel crucial en el metabolismo del calcio y del fósforo para una salud ósea y mineral. Pero también no nos olvidemos de que también tiene efectos inmunomoduladores, trabaja el calcio en el sistema, la vitamina D en el sistema muscular y cardiovascular, suprime la proliferación y diferenciación de células dendríticas, mejorando tolerancia, suprime la proliferación y diferenciación de células T, niveles deficientes de vitamina D, por lo tanto, van a ocasionar una desregulación del sistema inmune y va a haber un mayor riesgo de infecciones a nivel de piel, infecciones respiratorias, infecciones intestinales y trastornos autoinmunes. El receptor de la vitamina D3 es muy necesario para que se haga el efecto de la vitamina D3 y este receptor, al unirse al calcitriol, modula la transcripción génica y actúa sobre los factores nucleares de activación de los linfocitos T y el factor nuclear kappa beta para desarrollar los factores de transcripción y la respuesta inmune, y actúa en el sistema inmune innato, aumentando la fagocitosis de monocitos y macrófagos, y en el sistema inmune adaptativo estimula las células T reguladoras, y se recomienda una suplementación con vitamina D para los pacientes que tengan deficiencia como un tratamiento inmunomodulador. Y es importante recordar estos niveles séricos del 25-hidroxivitamina D de 50 nanomoles por litro son óptimos para que el organismo pueda tener propiedades antiinfecciosas, antiinflamatorias o inmunomoduladoras. Por mi parte es todo.